Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos importantes que tienen que ver con matemáticas en general y después con matemáticas discretas. Vamos a empezar mencionando un aspecto, un ejemplo que nos va a ilustrar cómo debemos nosotros razonar a la hora de resolver ejercicios, no solamente de matemáticas, sino en general ejercicios de ingeniería. Luego vamos a ver muy brevemente lo que se denomina el método científico, que es el método que aplicamos en las ciencias exactas, en las ciencias biológicas, químicas, etc. Y cuál es el rol de las matemáticas dentro de este método científico. Luego daremos algunos ejemplos importantes que nos van a ilustrar, como había manifestado anteriormente, el rol o el papel importante que juegan las matemáticas, y luego pues hablaremos de por qué es importante estudiar matemáticas discretas. Para este ejercicio les pido por favor que me ayuden con su participación, puesto que es importante que justamente ustedes mencionen algunas posibles respuestas, de tal manera de que podamos ilustrar de mejor manera justamente el punto al que queremos llegar con esta pregunta. Aquí hemos planteado esta inquietud que dice, ¿cuál es la regla que genera la siguiente secuencia de 3 números? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una secuencia que le vamos a llamar S, donde los 3 primeros números son estos que ustedes ven aquí, ¿ok? Y el objetivo de esta pregunta es que ustedes propongan nuevos números, 3 nuevos números para ser más específico, tienen que proponer 3 nuevos números que ustedes creen que siguen la regla. Ustedes me dicen esos 3 números y yo les confirmo si esos 3 números siguen o no siguen la regla. Si yo les digo que estos 3 números siguen la regla, entonces ustedes me dirán cuál es la regla. ¿Ok? Entonces, repito, aquí tenemos una secuencia cuyos 3 números, cuyos 3 primeros números son estos, ¿ok? O cuyos 3 números que satisfacen la secuencia, para ser más específicos, son estos. Ustedes tienen que proponer otros 3 números que sean también parte de esta secuencia, ¿ok? Cuando ustedes me digan esos 3 números, yo les confirmaré o no de que esos 3 números forman parte de esta secuencia, y luego pues me dirán cuál es la regla, y así el objetivo es encontrar a través de esta serie de interacciones la regla que justamente genera estos números, ¿ok? Entonces, bueno, aquí pueden haber otros números, por cierto, ¿ok? Estos simplemente son 3 números que satisfacen o que siguen la secuencia. Ok, entonces quisiera que por favor me ayuden en esta parte mencionando 3 números y luego pues de que yo les confirme o no si son parte de la regla, que me digan cuál es la regla, y así el objetivo al final es encontrar, como decía, cuál es la regla. Entonces, algún voluntario de ustedes que por favor me diga cuáles 3 números considera que forman parte de esta secuencia. Dígame, Diego, por favor. Los siguientes 3 números pueden ser 16, 32 y 64. Ok, voy a anotar 16, 32 y 64. Ok, la respuesta es sí. Estos números sí satisfacen con la regla S. ¿Cuál es la regla entonces? Bueno, para mí sería la regla de 2 a la n, donde n es elemento de los naturales. Ok, y efectivamente con n, elemento de los naturales, voy a poner acá n, elemento de los naturales. Ok. No, no es esa la regla, pero estos sí son 3 números que satisfacen con la regla, ¿ok? Entonces, ¿alguien más que pueda, por favor, decirnos otros 3 números y la regla? Kevin, por favor. Yo creo que es 10, Ujú, 20 y 22. ujú, ok. Sí, son números que satisfacen con la regla. ¿Cuál es la regla? Se suma 2 y se multiplica por 2. Ok, O entonces al sea, número, 2 más, ¿cómo se llama? 2 más n, se podría hacer, no sé. a ver, ¿cómo sería?
La regla, o sea, se suma el primer número más 2 y se multiplica por Ya. 2 en el siguiente. Y así va, o sea que sería, O sea, si el número es i, el siguiente número es i más 2, me sí. dice. Y el siguiente sí Ok. por 2. Y El más 2 por siguiente 2 es i más 2 por por 2. 2 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Sí, Ok. Entonces, cumpliría empezando en 2. Esto sería 2. Esto nos daría 4. Esto nos daría el anterior, ¿no? Bueno, en realidad el i sería 2. No. Él sería el anterior, entonces. sí, Ok. el anterior Entonces aquí número. pondríamos, ajá, aquí pondríamos vamos a poner otra anotación para poder facilitar esto. Vamos a decir que esto es, bueno, vamos a escribir tal y como estaba. Sería i más 2 aquí y aquí sería a más 2 por 2 era, ¿no? Sí, Ok. Y esto nos da esta secuencia que tenemos acá. Sí, sí, son estos tres números los que satisfacen la regla, pero esta no es la regla, ¿ok? Entonces, no sé si mientras escribo bien esto, alguno tiene alguna otra regla. Em, tengo que, disculpe ingeniero, pido la palabra. Sí, claro, claro, dígame nomás. Tengo que decir tres números diferentes a los que ya han dicho mis compañeros. No necesariamente, no necesariamente. Para mí, tres números podrían ser 16, 32 y 64 y la regla sería 2 por n. Ok, ok, que también generaría 16, 32, 64, según usted dice. N sería la posición, ¿cierto? O N cuánto valdría. El número anterior, el término anterior. Ok, entonces en este caso empezaríamos en 2, 4, 8 y esto sigue según usted. Esto sería N igual a 1, esto sería N igual a 2 y esto de aquí sería N igual a 3. ¿Sí? No, no es esa la regla. ¿Alguna otra regla más que quieran proponer? Bueno, aquí vamos a poner también esta que sugirieron antes en términos de n para no confundirnos. Entonces, esto era n, esto era n más 2. Ok. Bueno, no, acá de ley tenemos que ponerle como una asociación, si no nos vamos a complicar. Bien, a ver, alguien más que nos diga una regla. ¿No? Les pido que por Sí. favor en esta parte, sí, siga nomás. Ah, sí, listo. Quiero aclarar una cosa. Mi compañero, el segundo, creo después de mí, dijo una sucesión que era 10, 20 y 22. Y usted dijo que estaba Ujú. bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, no tenía ninguna sucesión. Se podría decir que la regla sería que sean tres números consecutivos que empiecen de menor a mayor. Ok, tres números consecutivos, no, Ay, cualquier no es. números porque sean menores, o sea, menor y mayor, ya que sea 5, 7, 10 o 12, 13 y 17. Vamos cerca, vamos cerca. Creo que con lo que usted dice ya podemos
efectivamente formalizar esto. Bueno, en este caso justamente yo había borrado los números. Me dijeron 10, 20, 22, ¿era verdad? Sí, ¿O cuál Sí, eres sí, sí, yo la dije. persona? 10, 20, 10, 22, ok. 20, 22. Bueno, de todas maneras, 10, 20, 22 no cumpliría con esto que usted propuso como regla, por si acaso. Pero sería más 2 sería 4 por 2 sería 8 más 2 sería 10 por 2 sería 20 más 2 sería 22. Bueno, según entendí, el 2 iba incrementándose. Acá sería, para el siguiente término, sería el anterior más 2 por 2 O por sea, 2, sería una entendí. sucesión de que se repite como en bucle. O sea, acaba en el 2. Ok, Sí, ok, ok, creo ok. que no expliqué Ya, bien. entiendo, ok, ok. Entonces, esta es la parte que según usted se repite. Ok, Sí, listo. Sí, la respuesta en este caso es, la secuencia es cualesquiera tres números que estén en orden creciente. Ok. Y justamente esto ilustra una de las cosas que probablemente la mayor parte de ustedes pensaron. Cuando nosotros buscamos la solución para el problema, normalmente lo que hacemos es encontrar más evidencia que confirme lo que nosotros creemos. Cuando ese enfoque usualmente nos puede llevar a que, dado que la cantidad de posibles soluciones o posibles instancias de una regla sean infinitas y no podemos probar todas esas, y nosotros nos conformemos o creamos que si satisface con algunas de ellas, lo que estamos proponiendo es correcto. En su defecto, es más informativo tratar de buscar cosas que no satisfagan con la regla, porque eso nos va a dar mayor información. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Cuando ustedes propongan una solución para un problema dado, ¿ok? No traten de confirmar esa solución, más bien traten de refutar esa solución. Es decir, traten de proponer o encontrar, más bien dicho, algún contraejemplo que no cumpla y que obviamente les haga darse cuenta de que lo que ustedes han propuesto no es correcto. Solamente cuando fallen en ese propósito, es decir, cuando propongan una solución y no puedan contradecirla o refutarla, es cuando esa solución es altamente probable de que efectivamente resuelva un problema. ¿Ok? Entonces, insisto, espero que con esto haya ilustrado esta característica importante que en general la mente humana tiende para abordar un problema. Nosotros buscamos una solución y tratamos de encontrar más evidencia para soportar esa solución, cuando en realidad es más útil y más efectivo tratar de refutar esa solución, y solamente cuando fallamos en refutar esa solución es cuando es altamente probable, como decía, que esa solución realmente resuelva un problema. ¿Ok? Entonces, espero que con esto de alguna manera reorienten su forma de pensar a la hora de resolver cualquier ejercicio de matemáticas o en general de cualquier disciplina de la ingeniería. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Espero que haya quedado claro entonces el punto de lo que he querido ilustrar. ¿Ok? Vamos a avanzar. Vamos a dar un salto importante respecto a lo que mencionamos anteriormente a lo que mostramos en esta parte, porque ahora vamos a empezar hablando de lo que se denomina el método científico. El método científico es un proceso por el cual se sigue o se obtiene conocimiento científico en toda disciplina científica. ¿Ok? Acabo, o más bien dicho, empiezo manifestando que las matemáticas no son ciencia. La matemática no es una ciencia. Entonces la pregunta es, ¿y qué es ciencia? Entonces la ciencia se encarga del estudio del universo en sus diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, la física se encarga de estudiar aquellos fenómenos donde no existe transformación de la materia. La química se encarga de estudiar aquellos fenómenos del universo donde existe transformación de la materia. Las ciencias de la computación, que es la parte donde nosotros estamos, se encarga de estudiar justamente cuándo es posible calcular
es fácil calcular la solución para un problema, es difícil calcular la solución para un problema, es decir, estudia en general la parte de computación y de ahí justamente su nombre. Y así cada una de las ciencias. Entonces, teniendo en cuenta que las matemáticas no son una ciencia, la pregunta que ustedes serán es, y bueno, entonces, ¿por qué mencionamos el método científico, que es un método que se utiliza en ciencias y la matemática no es una ciencia? Bueno, ilustremos primero en qué consiste brevemente el método científico y luego veamos en qué parte se usan las matemáticas dentro de este modelo. Entonces, aquí nosotros tenemos un científico o un investigador. Este investigador decide en algún momento escoger algún problema para investigar. En este caso, problema es todo aquello que necesita solución. Obviamente, este problema va a referirse a un problema del universo y obviamente el problema que este científico va a seleccionar, pues va a ser un problema en el cual él tenga conocimiento o para el cual él tenga conocimiento para encontrar una solución. Una vez que decide qué problema va a estudiar, propone una alternativa de solución. A eso en el lenguaje científico se denomina hipótesis. Luego, una vez que propone una hipótesis, esa hipótesis o modelo se somete a testeo, ¿sí? En la parte del testeo lo que se hace es, de este modelo se calcula predicciones, ¿sí? Sobre el fenómeno o sobre el problema sobre el cual se está intentando solucionar y finalmente entra en este punto, en esta bifurcación que es la parte clave o la parte central del método científico, donde se responde a la pregunta, ¿concuerdan las predicciones de este modelo con la realidad? Si la respuesta es sí, entonces lo que ha obtenido es un modelo científico. Y aquí les voy a poner, adelantándome, un ejemplo de un modelo científico. Un modelo de física que me permite, conociendo la masa de un sistema, la aceleración a la que está sometida o la aceleración que tiene esta masa o experimenta esta masa, saber qué fuerza se está aplicando sobre dicho sistema. Entonces, como ustedes pueden ver, esta en definitiva es una fórmula matemática, es una fórmula matemática bastante simple, es un modelo científico bastante simple, pero sin embargo, el poder de las matemáticas radica en que los modelos científicos, no todos, por supuesto, pero sí muchos de ellos, sobre todo los que se usan en ciencias e ingeniería, están formalizados o están plasmados en fórmulas matemáticas. Y de ahí que las matemáticas son importantes a la hora de justamente construir modelos o hipótesis que luego se testean y finalmente pasan a ser modelos científicos. La forma, obviamente, como esta fórmula se somete a testeo es, yo deberé tener un laboratorio donde debo ser capaz de medir masa, aceleración y fuerza. Y una vez que a una masa le someto a una determinada aceleración o le someto a una determinada fuerza, debo poder calcular cuál es la aceleración o medir, más bien dicho, cuál es la aceleración que experimenta ese objeto. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una masa, le aplicamos una fuerza, ¿okay? Y esto va a generar una aceleración. Y yo debo ser capaz en el laboratorio de poder medir la fuerza y la aceleración que experimenta esta masa. Por otro lado, conociendo los valores de masa y de fuerza, yo de esta fórmula puedo calcular el valor de la aceleración. ¿Ok? Entonces, por un lado, tengo un valor medido, que sería esto de acá en el laboratorio, aceleración medida, vamos a poner. Y por otro lado, tenemos una aceleración calculada o una aceleración predicha a través de esta fórmula. Esto probablemente ustedes lo habrán hecho en algún laboratorio de física. Este modelo será científico o no en la medida en la que la discrepancia o la diferencia entre la aceleración predicha y la aceleración medida no sea significativa.
Y claro, cuando hablamos de significancia, debemos establecer umbrales de tolerancia, etcétera, de tal manera de que esto es, analizar este bloque es más complejo, pero simplemente vamos a decir que lo que esperamos es que la aceleración predicha sea aproximadamente igual a la aceleración medida. Si eso ocurre, entonces esta fórmula predice correctamente ¿qué aceleración experimentará una masa que está sometida a una determinada fuerza? Y en este caso diremos que este modelo de aquí, o esta fórmula de acá, es un modelo científico. Entonces, el rol de las matemáticas, insisto, en la parte de ciencias, es el hecho de formalizar o nos permite representar de mejor manera los modelos o, en este caso, las hipótesis. Y son importantes las matemáticas porque al final es un lenguaje que todos entendemos. A diferencia de los lenguajes con los que nosotros nos comunicamos, que obviamente varían de un idioma a otro, tienen diferentes sintaxis, diferente estructura, etcétera, las matemáticas son las mismas para todos los seres humanos y de esta manera, cuando formalizamos un conocimiento científico a través de fórmulas matemáticas, logramos que este conocimiento científico sea intersubjetivo, es decir, que signifique lo mismo independientemente de qué persona lo lee o lo ve. Y una vez que tenemos un modelo científico, pues este modelo científico usualmente lo publicamos en un paper o en un artículo científico que se puede presentar en una revista científica o en un congreso o en un libro, etc. Ahora, aquí tenemos a un ingeniero. Este ingeniero, en cambio, lo que hace es tomar este conocimiento científico y usando ese conocimiento científico puede modificar la realidad de tal manera de que el ingeniero produzca tecnología. Entonces, ¿cómo podemos usar esta fórmula? Bueno, pues esto nos puede permitir saber, no sé, por ejemplo, diseñar un vehículo, ¿no? Saber qué fuerza tiene que generar el vehículo para, conociendo la masa del vehículo, o más bien dicho, qué aceleración debo aplicar a un vehículo o debe producir el motor de un vehículo para que ese vehículo tenga una determinada fuerza o pueda, obviamente, alar una determinada carga, entre otros aspectos. Ahora, ¿qué pasa si es que el modelo que estoy proponiendo no coincide, si las predicciones del modelo que estoy proponiendo no coinciden con la realidad? Ahí tengo dos alternativas. Regreso y ajusto mi modelo, es decir, ajusto mi fórmula matemática y sigo este proceso tantas veces como sea necesaria, o desecho ese modelo y propongo otro modelo, o en algunos casos cambio de problema. Esto es un asunto, esto es un proceso, esto es un lazo que puede durar, dependiendo del problema, días, semanas, años o a veces inclusive generaciones. Hay problemas para los cuales muchas personas han investigado y ninguna hasta ahora ha podido encontrar soluciones a ciertos problemas. Más adelante, en el transcurso del curso, en nuestro caso, podemos estudiar algunos problemas que justamente siguen este caso, a pesar de no ser problemas que están relacionados con ciencias per se, pero sí son problemas matemáticos. Algunos de ellos, en cambio, tienen que ver con ciencias de la computación, es decir, en esa parte que vinculamos lo abstracto con la parte de computación. Entonces, la conclusión de esta parte es que las matemáticas nos permiten representar de mejor manera el conocimiento científico, de mejor manera con relación a un lenguaje, por ejemplo, de palabras, en donde obviamente, dependiendo del idioma, algo en un idioma puede significar una cosa, al ser traducido puede significar otra cosa. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen, por favor. Bien, aquí simplemente, y esto ya será útil para cuando ustedes quieran saber de mejor manera qué es la ciencia, aquí he copiado una definición de lo que es un modelo o una fórmula científica, un modelo científico, dada por el Premio Nobel de Física Richard Feynman. Este señor, Richard Feynman, ganó el Premio Nobel de Física en 1965 y él dice que un modelo científico es un modelo que da predicciones que concuerdan con los experimentos. No se trata de si esa fórmula o modelo es filosóficamente encantador, fácil de entender
o perfectamente razonable desde el punto de vista del sentido común. ¿Ok? Entonces, al final, un modelo es científico no por lo sofisticado del modelo o por lo simple del modelo, sino es un modelo científico porque este modelo o esta fórmula, en el caso de que se representen mediante fórmulas matemáticas, predice correctamente lo que se observa en la realidad o en el universo. Y aquí está pues una fórmula justamente que es, digamos, algo que todo estudiante de ingeniería conoce, que es un ejemplo de un modelo científico y justamente es una fórmula matemática que se usa en física. Bien, volvemos a un problema, a plantear un problema relacionado con la pregunta introductoria que había puesto en esta clase. A este problema se denomina el problema de los cisnes blancos. ¿Ok? Aquí tenemos varias fotografías de cisnes. ¿Ok? Vamos a quedarnos simplemente hasta la parte de cisnes, ¿sí? Y justamente voy a encerrar la palabra cisne porque es un concepto que nosotros vamos a definir, ¿ok? Entonces, todos estos son cisnes y lo que queremos es justamente definir qué es un cisne. Entonces, no sé si alguno de ustedes puede darme una definición rápida de lo que es un cisne. Bueno, empezaríamos diciendo que un cisne es un ave, ¿no? Ok. Un cisne es un ave, ¿qué más? Podríamos decir que tiene color blanco, ¿no? ¿Alguno podría decir algo más? Posee cuello y pico alargado. Pico, color naranja y negro, iba a poner sí, gracias. Cuello alargado, efectivamente. Ok. En definitiva, aquí pondríamos más cosas y la lista la cerraríamos. Ok. Entonces, nosotros diríamos un cisne es un ave con plumaje blanco que tiene un pico de color naranja y negro, tiene un cuello alargado y otras cosas más, de tal manera de que aquí, obviamente, esta lista estaría numerada. Si quieren, aquí pongamos 1, 2, atributo 3, 4, 5, no sé, voy a decir que ponemos 10 ítems con los cuales nosotros definimos un cisne. ¿Ok? Entonces, podemos hacer un símil de que un problema científico puede constituirse en el tema de definir lo que es un cisne. ¿Ok? Entonces, nosotros en función de observar diferentes cisnes, vamos a definir justamente qué es un cisne. ¿Ok? Ahora, en ciencia, todo lo que existe no es verdadero. Y esto es una de las cosas que probablemente a ustedes les va a sorprender. Y ustedes dirán, pero a ver, ¿no se supone que en la ciencia estudiamos la verdad? No. La respuesta fácil es no. Entonces, bueno, ¿qué estudiamos? Estudiamos cosas que no se han podido probar falsas, que no significa que sean necesariamente verdaderas. Entonces, en ciencia las cosas no son verdaderas. En su lugar, son cosas que no se han podido probar falsas. Esto es importante porque si las cosas en ciencia fueran verdaderas, pues obviamente mucha de la investigación que se hace hoy no tendría sentido porque ya sabríamos que lo que hemos descubierto es verdad. En ciencia pueden haber cosas que las estudiamos y que son falsas y este ejemplo justamente ilustra eso. Aquí tenemos una instancia de un cisne que evidentemente falla con la definición que nosotros habíamos dado anteriormente, que es el de ser un ave de color blanco, ¿ok? Con plumaje blanco. Ok, entonces aquí hemos encontrado un contraejemplo que muestra que nuestra definición de cisne es falsa, ¿ok? Porque hay algo que no cumple, ¿ok? Entonces esto sería un contraejemplo. ¿Y qué pasa en ciencia cuando ocurre algo como esto? Bueno, pues esto
que está mal, se corrige y ahora diríamos ave de color blanco o negro, ¿no? Y las demás cosas las dejaríamos intactas. Y eso seguiría siendo, o eso sería un nuevo modelo científico que reemplaza al anterior, pero que igualmente no es verdadero. Podemos encontrar por ahí en algún momento algo que también sea un cisne y que no satisfaga con la definición que demos y que haga que nuevamente tengamos que ajustar la definición de cisne. Entonces, es importante tener en cuenta de que en ciencias lo que estudiamos no es verdadero o no es necesariamente verdadero, para ser más específico, sino que no se ha podido probar que sea falso, que es distinto. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, me dicen por favor. Bien, con esto ya hemos motivado de alguna manera la importancia que tienen las matemáticas de manera general en la parte científica y en la parte de ingeniería. Aquí yo menciono algunas aplicaciones cotidianas, bueno, una de ellas cotidiana, otra de ellas aplicaciones todavía que están en desarrollo. Vamos a empezar por el tema de predicción de texto. Cuando ustedes abren un browser, ¿ok? Y están buscando algo, seguramente habrán notado de que el browser intenta predecir qué es lo que ustedes desean buscar. A esto se denomina predicción de texto. Este problema es un problema que se aborda dentro de la inteligencia artificial. Justamente dentro de la inteligencia artificial el problema se llama predicción de texto, ¿ok? Y los modelos de inteligencia artificial que se usan para resolver este problema son modelos matemáticos. En definitiva, la inteligencia artificial tiene matemáticas o es una aplicación de las matemáticas. Acá tenemos dos problemas que ustedes pueden consultarlos o aprender un poco más acerca de ellos consultando estos videos, que es el tema de los autos inteligentes o lo que en inglés se denomina los self-driving cars y los robots humanoides. En este caso, el objetivo es diseñar robots que tengan de alguna manera la misma capacidad de movilidad y la misma capacidad de toma de decisiones que las personas. En el caso de los autos inteligentes, la idea es diseñar vehículos que sean capaz de conducirse autónomamente, es decir, que ellos mismos se manejen, que no requieran de un conductor humano. En estos dos casos, los múltiples problemas que encierran estas dos aplicaciones son problemas que se abordan o se formalizan desde un punto de vista de matemáticas. ¿Ok? Estos son problemas tecnológicos que en el futuro, no muy lejano, esperemos, que cambien la forma en la que vivimos en el planeta Tierra, que nos simplifiquen de mejor manera o que simplifiquen la vida en general, que nos den mejor calidad de vida y que obviamente al final están basados en aplicaciones de matemáticas. Acá tenemos algo que también es cotidiano, algo que está presente en diferentes aplicaciones de hardware y software. Aquí nosotros tenemos un teléfono en donde ustedes seguramente, bueno, no verán esto, pero lo que ustedes habrán visto es que hay rectángulos que se ubican sobre los rostros presentes en la fotografía. Esto quizá para mejorar el enfoque y sacar una fotografía más clara que muestre los rostros enfocados y todo lo que no sea rostro desenfocado. O en Facebook, cuando subimos una foto, Facebook se encarga de detectar los rostros y ahí sí nos dice a qué persona corresponde ese rostro. A ese problema se denomina como el problema de reconocimiento de rostros y etiquetado de rostros, ¿ok? Y y estas aplicaciones que usan reconocimiento de rostros o detección de rostros están basadas en modelos matemáticos al final que son construidos dentro del área de inteligencia artificial. Entonces, con esto de nuevo quiero mencionar que una tecnología tan importante y prometedora como lo es la inteligencia artificial, catalizadora de la cuarta revolución industrial, está basada en el uso de matemáticas o de modelos matemáticos. En el contexto en el cual nos estamos desarrollando en el 2020 y 2021 a nivel mundial, el contexto de la pandemia, existe el afán y el interés de saber cómo va a evolucionar en un periodo determinado la pandemia. Aquí tenemos un modelo que nos permite predecir cómo va a ser la evolución
del número de infectados en una población determinada en función de ciertos datos de entrada, en función de datos de personas susceptibles, expuestas, infectados documentados e infectados no documentados. Al final, esto es un modelo en ecuaciones diferenciales que cuando nosotros lo resolvamos y le demos condiciones iniciales, como decía, nos va a permitir conocer cuál es o cómo avanza la pandemia, en definitiva, cuántos infectados vamos a tener dentro de una población. Esto es un modelo matemático, ¿ok? En este caso, y para el problema para el cual este modelo aplica, ¿sí? El reto es encontrar un sistema de ecuaciones diferenciales que modelen de manera muy cercana o de manera bastante exacta la dinámica con la cual un virus se propaga en una determinada comunidad. Y en este caso particular, al usar una solución en ecuaciones diferenciales, una variación de las condiciones iniciales pequeña puede hacer que el resultado final cambie. ¿Ok? Entonces esos ya son problemas propios del modelo matemático, pero en definitiva, lo que quiero que quede claro es que en el contexto de la pandemia, conocer cómo va a avanzar la misma, en el contexto de la pandemia del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, conocer cómo va a avanzar la misma se puede o es posible usando modelos matemáticos como este que ustedes ven aquí. También se puede usar simulación computacional, donde en este caso, en lugar de fórmulas, yo programo reglas que describen la dinámica de la propagación del virus y la dinámica también, en este caso, del comportamiento humano. Y de esta manera, corriendo esta simulación, yo puedo saber cómo puede o cómo va a avanzar en un tiempo determinado la pandemia, es decir, cuántas personas van a estar o terminar infectadas a partir de un tiempo determinado del inicio de la pandemia. En este caso, la diferencia de esto que tenemos aquí, que es una simulación computacional con respecto a lo que antes proponíamos, es que en este caso necesitamos una fórmula que describa de manera exacta cuál es la interacción de los diferentes factores que están involucrados en el fenómeno que estamos analizando. En este caso, en cambio, necesitamos describir en forma de programa las reglas que obviamente determinan cómo se da la propagación del virus y cuál es la dinámica de las personas. También podemos hacer el mismo ejercicio, en este caso, con modelos de inteligencia artificial, donde el objetivo es, a partir de datos del problema que estoy intentando analizar, yo voy a ajustar o construir un modelo que intenta predecir o que va a predecir justamente lo que deseo, que en este caso es el número de infectados. Este es un trabajo que nosotros lo realizamos dentro de nuestro laboratorio de investigación en inteligencia y visión artificial y que en nuestra página web podrán encontrar un poco más de detalles al respecto. Y aquí está el algoritmo que nosotros usamos. Nosotros usamos una red neuronal artificial, ¿sí? Que es un modelo matemático, un grafo, para ser más específico. El grafo es un tema que nosotros lo estudiaremos más adelante. Es un grafo que nos permite, en función de varias entradas, predecir una o más salidas. En este caso, tenemos algunos predictores en función de los cuales nosotros queremos calcular cómo va a ser o cómo va a evolucionar el número de infectados, en este caso, por provincia. La red neuronal artificial es un grafo que tiene una estructura que está inspirada en la neurona, en las neuronas, en la interconexión de neuronas de los mamíferos, para ser más específico. Al final, esto es un modelo matemático. Bien, una vez que hemos entendido entonces cuál es el rol de las matemáticas en general, ahora sí entendamos por qué es importante para nosotros, quienes estudiamos computación, estudiar una parte de las matemáticas que se denominan matemáticas discretas. No sé si hasta este punto tienen alguna inquietud, me dicen por favor. Bien, aquí tenemos un ejemplo que nos va a ilustrar por qué estudiar matemáticas discretas para computación. Consideremos que nosotros tenemos una base de datos que contiene información de los clientes de un banco. Asumamos que esta base de datos está protegida con una clave numérica compuesta por 15 dígitos, donde cada dígito puede tomar un número entre 0 y 9. ¿Okay? Entonces, nuestra clave va a estar formada por 15 dígitos, desde X1, X2, X3 y así sucesivamente,
hasta x15, donde estos x sub i van a ser elementos del conjunto 0, 1 y así sucesivamente hasta 9. Con i desde 1 hasta 15, ¿no? Ok. Para poder acceder a la base de datos se debe ingresar un vector de 15 elementos. Ok, la clave la podemos representar mediante un vector. Los vectores ustedes saben que tienen un orden. Entonces, en este caso, obviamente, el cómo ingrese los números, el orden en el que ingrese los números es importante. Y por eso, pues, un vector nos puede servir para representar esta clave. Y a propósito, cuando queremos decir un vector de 15 elementos, donde cada elemento puede tomar un valor entre 0 y 9, esta es la forma en la que notamos. Justamente este es un problema, noten ustedes, donde voy combinando palabras con notación matemática para que la notación matemáticas haga más claro el entendimiento y no haya ambigüedades producto del cómo escribimos o cómo planteamos el problema. Esta clave debe coincidir con la clave de acceso registrada en el sistema, que obviamente también va a ser un vector de 15 elementos. Asuma que al programador se le olvidó restringir el número de intentos de acceso a dicha base de datos. Ok, un error bastante grave. Dadas estas condiciones, consideremos que tenemos un hacker el cual ha implementado un programa muy simple de fuerza bruta que genera vectores de 15 elementos, donde cada elemento vale entre 0 o tiene un valor entre 0 y 9 para sustraer la información del banco. Para este programa, cada prueba de una posible clave toma un tiempo promedio de 1 microsegundo. Dadas estas condiciones del problema, en el peor de los casos, ¿cuánto tiempo tendrá que esperar el hacker para poder acceder a la base de datos? Indique su respuesta en años. Ok, entonces aquí nosotros dibujemos nuestra base de datos del banco. Esta base de datos del banco está protegida con una clave que es un número, una secuencia de números, si se quiere, donde cada número varía entre 0 y 9 y esta clave tiene 15 elementos. ¿Ok? Por otro lado, tenemos un hacker que ha hecho un programa que por fuerza bruta intenta acceder a esta base de datos. Entonces, este hacker, o el programa que ha generado este hacker, finalmente lo que va a hacer es producir una lista de claves, ¿ok? Donde esa lista de claves también va a estar formada por 15 elementos. ¿Ok? Entonces, cada una de estas filas es una clave. ¿Ok? La pregunta que nos hace el problema es, en el peor de los casos, ¿ok? ¿Cuánto tardará este hacker rompiendo o vulnerando este sistema, dado que al que construyó este sistema se le olvidó limitar el número de intentos de acceso, que normalmente ocurre en los sistemas protegidos por clave? Entonces, en el peor de los casos implica que de todas las claves o de esta lista de claves que tiene el hacker, justo la última clave de esta lista sea la clave con la que se protegió esta base de datos. En definitiva, que este hacker tenga que probar todas las claves posibles y que justo y por mala suerte la que está al final sea la que coincide. Entonces, claro, nosotros lo que tenemos que saber es cuántas claves en definitiva tiene esta lista. ¿Ok? Entonces, con una clave de longitud 15 y donde cada dígito vale un número entre 0 y 9, la pregunta es cuál es el número de claves distintas que debe probar el hacker o cuántas claves diferentes tiene que probar el hacker. ¿Alguno de pronto tiene la respuesta para esa pregunta? Repito, las claves tienen longitud 15, es decir, tienen 15 dígitos. ¿Ok? Cada dígito puede valer un número entre 0 y 9. La pregunta es, ¿cuántas claves diferentes de 15 dígitos hay en esas condiciones? ¿Alguno de pronto tiene la respuesta?
Deberíamos usar el factorial para poderlo definir. No, no hace falta. Es en este caso una potencia. La pregunta es qué va en la base. ¿Cuánto vale la base y cuánto vale el exponente? Ustedes habrán estudiado de esto muchos casos, pero cuando en lugar de 10 opciones o 10 dígitos, solamente tenían 2. Sería 15 elevado a la 9ª potencia. ¿Por qué 15 y por qué a la 9? Porque son 15 los dígitos que voy a ingresar dentro de la contraseña y son solamente 9 los dígitos que tengo disponibles. Ok. La forma, digamos, el enfoque que usted le da para resolver el problema es correcto. La respuesta, sin embargo, no es correcta. ¿No sería al revés? Dígame. O sea, serían los 15 números que tenemos para ingresar elevado a la 9ª potencia. O décimas si se incluye el 0. Si ustedes tenían un vector de ceros y unos, ¿ok? Si ustedes tenían un 1, ¿cuántos vectores distintos tienen? Solo con un dígito. Si en este caso la variable toma ceros y unos, ¿ok? Si X toma ceros o unos, ¿cuántos vectores distintos tienen de una sola componente? Tendrían 2 vectores. El vector X0 compuesto de 0 y el vector X1 compuesto de 1. Ahora, si ustedes quieren formar un vector donde hay 2 componentes, donde cada componente toma 0, 1, un primer vector sería 0, 0, el siguiente vector sería 0, 1, el siguiente vector sería 1, 0 y el siguiente vector sería 1, 1. Ok, espero que con esto ya se puedan dar cuenta de por dónde va el tema. Entonces, ¿cuántas respuestas diferentes tengo acá? ¿O cuántas claves distintas tiene que probar? O sea, 10 serían los Efectivamente, dígitos. efectivamente, en este caso, así es correcto. En este caso, entonces, el problema o la solución es 10 dígitos elevado a la 15, que es la longitud del vector. ¿Ok? Entonces, tengo 10 a la 15 claves. ¿Ok? Entonces, ahora volviendo al problema que estamos tratando de resolver, tenemos 10 a la 15 claves. Vamos a asumir que justamente la 10 a la 15 clave es justo la clave con la que se protegió esta base de datos. ¿Ok? Ahora, en romper una clave, el programa, o más bien dicho, en probar una clave, más bien dicho, el programa tarda 1 microsegundo, es decir, 1 por 10 a la menos 6 segundos. Pero la respuesta nos pedía en años. Entonces tenemos que este tiempo transformar a años, ¿no? Entonces vamos haciendo una transformación sucesiva de segundos a horas. Una hora tiene 3.600 segundos. Un día tiene 24 horas y un año $365 días. Ok, una vez que hemos hecho esta serie de transformaciones, ustedes pueden encontrar la respuesta para este problema y adelantándonos, o más bien dicho, simplificando los cálculos, esto nos va a dar un total de 31.71 años. Bueno, en definitiva, en este caso, las matemáticas discretas nos permiten justamente resolver escenarios donde yo puedo contar cada una de las soluciones, a pesar de que el número de soluciones es bastante grande, ¿sí? Pero en definitiva los puedo contar, ¿sí?
Y obviamente puedo resolver problemas como estos que al obtener, o en donde yo al obtener el resultado puedo sacar como conclusión si es o no es racional usar un programa por fuerza bruta para acceder a una base de datos. En este caso, evidentemente, no es racional usar un programa por fuerza bruta para violentar una base de datos, porque obviamente si la longitud de la clave es bastante grande, el tiempo que me voy a tardar es enorme. Y esto a su vez, desde el lado de quien diseña el sistema de acceso, pues también le permite, obviamente, encontrar soluciones para evitar que este tipo de ataque se dé. La solución que en este caso se da usualmente es limitar el número de accesos. Y si es que una vez que se han cumplido este número de accesos posibles, no se accede al sistema, se procede a bloquear, ¿ok? De tal manera de evitar justamente este tipo de ataques. No sé si tienen alguna inquietud respecto de este caso, me dicen por favor. Las matemáticas discretas son una parte de la matemática, como ya lo hemos dicho, y permiten el estudio de sistemas y conjuntos discretos. Estos sistemas o conjuntos discretos pueden ser de dos tipos, finitos o infinitos contables. ¿Ok? Un computador digital es un sistema discreto, pues tiene un número contable de estados. Es decir, al final, cada estado de un computador booleano, por supuesto, es un bit, ¿ok? Y un bit puede tomar ceros o unos. Tanto en disco como en memoria RAM, nosotros usamos bits para almacenar y el número de bits es limitado, ¿ok? Por lo tanto, el computador es un sistema discreto porque está formado por bits, ¿ok? Y es un sistema discreto finito porque el número de bits que nosotros usamos está limitado por el tamaño de disco duro para almacenar los datos o por el tamaño de la memoria RAM para, obviamente, poder almacenar datos para que el sistema operativo o las diferentes aplicaciones puedan ejecutarse. Por esta razón es que en matemáticas, o más bien dicho, en computación, estudiamos matemáticas discretas porque las matemáticas discretas nos permiten estudiar aquellos escenarios en donde estamos trabajando con elementos discretos. Un ejemplo, o el ejemplo importante dentro de computación que es discreto justamente es el computador. Muchas propiedades de los sistemas de computación digital pueden comprenderse e interpretarse en el marco de referencia de los sistemas matemáticos discretos, lo que ya acabamos de manifestar, ¿ok? Los computadores son sistemas discretos, por lo tanto, requieren de matemáticas discretas para ser estudiados. Las matemáticas discretas incluyen el estudio de teoría de conjuntos, que es con lo que iniciaremos nosotros nuestra serie de temas de esta materia, teoría de números, lógica, métodos de conteo, análisis de complejidad espacial y temporal, esto también es de lo que estudiaremos, de algoritmos, teoría de grafos, probabilidad discreta, ¿sí? En este caso, cuando la probabilidad o las funciones de probabilidad se definen sobre variables aleatorias discretas, a eso se denomina probabilidad discreta, también lo estudiaremos, criptografía, entre otros aspectos, ¿ok? Entonces, aquí está no una lista completa, pero sí algunos temas que estudiaremos a lo largo de nuestro curso. ¿Ok? Otro ejemplo que nos va a ilustrar la importancia de las matemáticas discretas justamente para un problema puntual que es el tema de contar. ¿Ok? Probablemente contar para ustedes parezca una situación muy sencilla. De hecho, ya hemos pasado por un caso o un problema donde teníamos que contar. Acá teníamos que contar cuántas claves diferentes tiene que generar el hacker para probar todas las posibles claves sobre la base de datos o para acceder a la base de datos. Ok, entonces con esa introducción, volvamos a un nuevo tema o a una nueva instancia, más bien dicho, de un problema de conteo. ¿Cuántos estudiantes están conectados a esta sesión de clases? Si yo le pregunto esto a cualquiera de ustedes, lo que seguramente hará es dirigirse hacia la parte donde se pueden ver todas las personas que están conectados y una a una ir contando y de eso nos daría la respuesta de cuántos estudiantes están conectados. Si queremos preguntar cuántos estudiantes están presentes en esta fotografía, pues diríamos, este es el estudiante 1, este es el estudiante 2, el estudiante 3, 4, en este caso el orden que ella asigne no importa, 6, 7 o el número que ella asigne no importa, es simplemente cuántos hay, ¿ok? Entonces hay 7 personas
en este caso. ¿Ok? Entonces, esto, que es algo que usualmente lo hacemos en el día a día, nos puede dar la falsa creencia de que contar siempre es una situación fácil. Y eso no siempre es posible. Justamente aquí tenemos dos problemas en donde el contar cuántas soluciones o cuántas posibles respuestas o cuántos estados distintos tenemos para cada uno de estos problemas ya no es una tarea fácil. Preguntamos, ¿cuántos estados diferentes tiene el cubo Rubik? ¿O cuántas configuraciones distintas tiene el cubo Rubik? Y evidentemente ya no va a ser tan fácil como ponerse a contar cuántas configuraciones distintas tiene, por dos razones. Primero, porque como ustedes ven, para esto tendría que usar, numerar cada una de las celdas del cubo Rubik. Y adicionalmente, y esa quizá va a ser la parte más importante, por la enorme cantidad de estados que tiene el cubo Rubik. De la misma manera, algo con lo que probablemente todos ustedes en algún momento hayan interactuado. Una baraja de las que nosotros usualmente usamos en nuestro país de cartas, que tiene 52 cartas. Si nosotros queremos ordenar estas 52 cartas, ¿sí? Todas las 52 cartas de manera diferente, la pregunta es ¿cuántos ordenamientos distintos tenemos de 52 cartas? Entonces, claro, una forma de hacerlo de la manera tradicional sería ordenar 52 cartas, después ir variando las posiciones de cada una de las cartas hasta completar todos los ordenamientos y contar, obviamente, cuántos ordenamientos tengo. Esta no es una tarea fácil en ninguno de los dos casos por la cantidad de estados que tengo. ¿Ok? El número de estados distintos acá es 52 factorial, y si ustedes calculan el factorial de 52, este es un número tremendamente grande y evidentemente, inclusive si ustedes contaran rápido, no les va a alcanzar la vida, por lo menos dada la esperanza de vida que nosotros tenemos para los seres humanos en la actualidad, para terminar de contar todos los arreglos posibles. Así de grande o así de complejo es el problema. De la misma manera, en el caso del cubo Rubik, ustedes pueden, de hecho, consultar cuántos estados diferentes tiene. Es una cantidad de estados bastante grande igual. Ok, volviendo al tema entonces de computación, el concepto abstracto de un computador es una máquina de Turing. Esta máquina de Turing, que es una larga cinta de ceros y unos, donde donde existe un programa que al final a esta máquina le dice si cambiar o dejar intacto el 0 o el 1. Así se pueden modelar los algoritmos que corren sobre los computadores. Bueno, al final esto es un sistema discreto, como le hemos dicho, que trabaja en función de ceros y unos, ¿ok? Entonces, obviamente, el analizar qué tan fácil es resolver un problema con un computador por la estructura del computador o por la naturaleza discreta del computador, va a ser un problema que requiera de elementos de matemáticas que justamente sirvan para analizar elementos discretos. ¿Ok? Aquí tenemos una serie de temas, algunos de los cuales se verán en este curso, otros de los cuales no los estudiaremos en este curso, todos relacionados con matemáticas discretas. ¿Ok? Entonces, espero que con esto quede claro el rol y el papel importante que juegan las matemáticas discretas en la parte de computación, en general, en la parte de ingeniería también. No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. Bien, si no existen más inquietudes, con esto pues podemos empezar ahora sí con una serie de temas que ya se conectan más con nuestra asignatura de matemáticas discretas.